La cooperación entre Irán y Rusia no es nueva y ha estado alineada al desarrollo de múltiples sectores de vital importancia. Hace poco, por ejemplo, se concretó la construcción de un ferrocarril estratégico para la llamada Nueva Ruta de la Seda y que vinculará Asia Central, Europa y el sur de Asia. Desde la vocería estadounidense, de hecho, llegaron las reacciones a lo que consideran como una preocupación el auge de las relaciones Teherán-Moscú. Aún así, estos dos países siguen trabajando para asentar las bases del nuevo orden multilateralista frente al mundo unipolar y el apoyo a causas en común. Así se evidenció en la visita del presidente Seyed Ebrahim Raisi a la capital rusa para reunirse con su par Vladimir Putin. Esto es Detrás de la Razón. Buen viernes para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Irán sigue dinamizando su diplomacia en pro de un mundo multipolar. El presidente Seyed Ebrahim Raisi, a la cabeza de una alta delegación política y económica, realizó el jueves un viaje oficial a Rusia para apuntalar los lazos bilaterales ante las crecientes hostilidades occidentales. El mandatario persa fue recibido por su homólogo ruso en el Palacio del Kremlin. Ambos saludaron el avance de las relaciones bilaterales en casi todos los sectores, sobre todo la energía, la agricultura y la ciencia. Expresaron además su decisión de continuar profundizando estos lazos. دوست ما روسیه که ما همکاری‌های بسیار خوبی در این چند سال اخیر داشتیم و در همه حوزه‌ها روابطمون رو به پیشرفت و توسعه است. مذاکرات ما حتما میتونه در جهت زمینه‌های بیشتر همکاری با ظرفیت‌هایی که دو کشور دارن توسعه پیدا کنه. Su homólogo ruso respaldó sus palabras al señalar que el año pasado nuestro intercambio comercial creció un 20% y alcanzó buenos resultados, una balanza comercial que cifró en $5.000 millones. Putin recordó los proyectos de infraestructura conjuntos como el ferrocarril norte-sur. En todo caso, el jefe del Kremlin agradeció al líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, por estos logros. Пожалуйста, передайте самые наилучшие пожелания. Благодаря его поддержке у нас набрана хорошая динамика за последний год. У нас большие инфраструктурные проекты. Мы давно уже обсуждали. Teherán y Moscú comparten posturas en muchos asuntos, entre ellos contrarrestar el unilateralismo occidental en momentos en que el régimen de Israel, apoyado por Estados Unidos y Europa, sigue con su guerra genocida en la Franja de Gaza, lo que amenaza la estabilidad regional y global. یک جانبه گرایی است و نظام ناعادلانه جهانی است که جلوه این یک جانبه گرایی و نظام ناعادلانه رو میتونید امروز در غزه و در فلسطین ببینید. Для нас очень важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, особенно то, что касается ситуации в Палестине. Este acercamiento estratégico entre Teherán y Moscú sigue irritando a Washington, que ve frustradas sus políticas de aislamiento o las sanciones contra estas naciones. The one thing I'd add is that, we're continuing to watch this burgeoning defense relationship between Iran and Russia. That's worrisome. De hecho, habrá más noticias inquietantes para Occidente, ya que tanto Teherán como Moscú han prometido consolidar aún más estos lazos. Es de mencionar que Putin aceptó la invitación para viajar a Teherán, donde ya estuvo en julio del pasado año. Allí veíamos entonces parte de lo que ha sido esta visita, el encuentro del presidente de Irán con el presidente ruso, los temas abordados que ya vamos a ampliar con nuestros expertos en la materia. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar rápidamente un perfil de nuestros invitados.
Hoy estará con nosotros Tadeo Castiglione, analista internacional, periodista, experto en temas de Eurasia, de Rusia particularmente. Nos acompaña desde Neuquén, en Argentina. Y también nos va a aportar en el análisis Alessandro Pagani, analista político, doctor en teoría crítica desde la Ciudad de México. Ya conectados con nosotros, los saludamos rápidamente. Tadeo, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, estimado Dani, y un saludo cordial a ti y a toda la audiencia, y como siempre, un placer. Gracias por recibirnos como de costumbre. Y Alessandro, bienvenido una vez más acá detrás de La Razón. ¿Qué tal? No, muchas gracias por la invitación, Dani. Un honor, como siempre, estar aquí en tu transmisión. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, un tema vital entre estos dos países, unas relaciones que además está generando mucha tela que cortar a nivel occidental también. Y yo inicio contigo, Tadeo, de partida. ¿Cómo se visualiza una optimización, de las relaciones entre Moscú y Teherán en sectores tan vitales como el comercio, la tecnología, la cooperación en defensa y solidaridad integral? Y sobre todo, ¿cómo sigue contribuyendo esto al nuevo orden multipolar? Muy interesante pregunta, estimado Dani. Primero que nada hay que hablar que estamos hablando de hechos tangibles. No sea, estos acuerdos entre Rusia e Irán no son únicamente plasmados en papeles, sino que son grandes realidades que se transforman y que se pueden ver claramente. Como estábamos escuchando en el informe, la importancia geoestratégica de Irán en el sur de Asia y como conexión también hacia Medio Oriente, también ocupando el lugar que ocupa en el Golfo Pérsico, es de una importancia geoestratégica que no se puede menospreciar, y a la vez los grandes proyectos que se están desarrollando, como también escuchábamos, el corredor norte-sur de estas vías férreas para aumentar el comercio, son todos hechos tangibles que no están en la teoría, sino que se pueden ver claramente. En el último año, Rusia e Irán han aumentado todo su intercambio en más de un 20%. Se espera que el año próximo esto también se mantenga con un buen ritmo de intercambios y de avance. Y un punto interesante aquí que hay que resaltar es que la industria rusa no viene a desplazar o a perjudicar a la industria iraní, sino que estamos hablando de una relación complementaria que es de gran envergadura. Y respecto a cómo esto se ve reflejado hacia el mundo multipolar y el desarrollo de este nuevo paradigma mundial, es interesante porque toda la región de Medio Oriente, del sur de Asia, del Asia Central, ha entendido claramente que hay en Rusia un socio confiable, al igual que lo hay en China, con todo el proyecto de la Ruta de la Seda, en contraparte de lo que hemos visto de cómo Estados Unidos impone sus propuestas, impone sus posiciones, mientras que con Rusia hay un socio estratégico con que se puede negociar. Tú has dicho una palabra quizás muy clave en este análisis: complementariedad. Y eso es una de las cosas que en definitiva hemos visto que caracterizan las relaciones Irán-Rusia, precisamente, y cómo se inserta justamente esta palabra, esta cooperación complementaria en ese nuevo orden mundial, y que es lo que se espera de por sí, no solo de Irán y de Rusia, sino de todas las naciones que estén insertadas en este nuevo mundo multipolar. Ya regreso contigo, Tadeo. Vamos con Alessandro, y como era de esperarse, ya Tadeo lo mencionó, Estados Unidos, Alessandro, las reacciones desde Washington pues no tardaron en llegar. John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos, expresó preocupación. Por ello yo te pregunto, ¿qué teme Estados Unidos del florecimiento de esa cooperación ruso-iraní y que podría representar pues un peligro a los intereses de la Casa Blanca? Bueno, ante todo coincido con el análisis de mi colega, y la verdad es, Dani, que Estados Unidos está en declive y se acerca con fuerza a nuevos paradigmas hacia un nuevo orden mundial multipolar. Por ello, las relaciones entre dos superpotencias regionales hasta mundiales, como Rusia e Irán, son vistas como un peligro para la seguridad nacional estadounidense, ya que rompen con el objetivo de Washington de imponer esa doctrina Monroe, América para los americanos, en todo el mundo,
ellos es esto que quieren poner, un mundo basado sobre reglas que nadie conoce y por lo tanto los pueblos no están dispuestos a aceptarlos y como hemos visto a través de estas nuevas relaciones bilaterales que se vinieron fortaleciendo en estos últimos años entre Rusia e Irán, estamos viendo nuevas construcciones de relaciones en todas las regiones euroasiáticas y con Asia Occidental también, mi estimado. Bien, y justamente en esta misma línea y con esta misma interrogante yo quiero darle el testigo a Tadeo, porque Tadeo, por un lado exactamente Estados Unidos, Washington expresa preocupación de esta cooperación. ¿Qué significado, cómo lo ves tú específicamente, una preocupación hacia cuáles intereses y además cómo en este sentido queda el discurso y hasta las acciones de Washington cuando ve que esas sanciones no unilaterales impuestas a cada uno de estos dos países, a Irán y a Rusia, no le están surtiendo efecto? Hace un par de días, estimado Dani, pasó algo interesante que fue la publicación de los archivos del SVR, del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, con sus proyecciones para el año 2024. Muy interesante es destacar que Sergei Narishkin, el encargado del SVR ruso, habló y le dio un papel muy protagonista a Irán como potencia regional con el cual debe Rusia ser un socio estratégico en busca de fomentar el buen entendimiento regional. Con estas palabras podemos ver que Rusia está muy interesado en seguir manteniendo estas relaciones y que esto obviamente molesta a Estados Unidos porque esta transformación hace que los países en la región, Arabia Saudí, Irak, incluso la misma Turquía, estén mirando nuevamente hacia Oriente y no más hacia Occidente, del cual, bueno, no es ningún socio confiable y que ya ha demostrado que únicamente busca su propio bien y no el bien y el desarrollo de los demás. Por eso Estados Unidos teme que esta asociación estratégica pueda continuar avanzando y a un ritmo cada vez más acelerado que vaya incluyendo más actores regionales. Por lo cual, desde Washington, desde la Casa Blanca, desde el Pentágono, ven que esto puede ser un efecto dominó en la región y Rusia ya ha determinado que el año 2024 va a ser el año en que Oriente vuelva su mirada hacia Oriente y ya no más hacia Occidente. De hecho, un poco más adelante, y si el tiempo del programa nos los permite, vamos a conversar también sobre esa gira que acaba de tener el presidente Putin con dos países árabes en particular, pero ya vamos un poco más adelante. Vuelvo contigo, Alessandro, y fíjate, pues la causa palestina y la necesidad de un alto el fuego en Gaza fueron expuestos también durante el encuentro de los mandatarios. ¿Cómo observar de entrada esa viabilidad de una iniciativa conjunta Irán-Rusia para convocar a otros países y tratar pues de cambiar esa ecuación vigente que devenga en un alto el fuego definitivo? Incluso si comparamos con otros puntos críticos, recordemos que también Irán y Rusia han sido de gran soporte y ayuda a nivel diplomático y político para intentar de mediar y solucionar el tema en Siria, de la guerra en Siria. ¿Qué tanto impacto podrían tener ahora con lo que está sucediendo en Gaza? Bueno, el alto al fuego es solo un inicio para reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo palestino y parar así el genocidio e infanticidio en contra del pueblo de Palestina, siendo necesario también la presencia, según mi modo de ver, de unas fuerzas de mantenimiento de la paz conformadas por los países de la región más Rusia, China y Brasil, para así garantizar las resoluciones de las Naciones Unidas que hasta ahora han sido ignoradas, mi estimado Dani. Así es, y que han sido ignoradas, y bueno, hay que ver qué va a ocurrir de aquí en más. Justamente hoy no podemos pasar por alto esa reunión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por Gaza. Hay un borrador de resolución luego de que el propio secretario general Antonio Guterres presentara o invocara el tan sonado artículo 99, ya de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Continuando por lo pronto, Tadeo, con la importancia, el impacto de Rusia e Irán en el escenario, no podemos tampoco, pienso, tú me comentarás mejor, mirar estas relaciones Irán-Rusia por sí solas, sino enmarcadas también dentro de los BRICS. ¿Qué decir al respecto y cómo se va a posicionar esto para el 2024, que recordemos ya a partir del 1 de enero Irán entra oficialmente al bloque de los BRICS? Obviamente la presencia de Irán en el BRICS marca
un avance extraordinario del BRICS. Y esto también se ve reflejado con todo lo que esto conlleva desde varias perspectivas. Hay que entender que el BRICS no es únicamente una reunión, una organización de países emergentes con fines económicos o políticos, sino que estamos hablando de un gran proyecto civilizatorio que vale la pena tener en consideración. Desde el principio de la humanidad hasta hace no más de 300, 400 años atrás, Oriente siempre fue quien llevó la batuta de la civilización humana. Prácticamente casi todos los avances de la humanidad se lo debemos a Oriente. Y el pensamiento del BRICS es un pensamiento de civilizaciones. Por eso yo creo que tener a Irán, de alguna manera el predecesor de lo que fue la Gran Persia como civilización, es un punto sumamente importante a tener en consideración y que le va a dar un auge y un nivel importante también al BRICS, ya como un nuevo escenario mundial hacia el mundo multipolar, con todos los complementos y condimentos que podemos decir que esto conlleva, desde lo económico, pasando por lo político y pasando también, ¿por qué no?, como lo que se ha estado proponiendo hace tiempo, por una organización militar internacional que también conlleve para, de alguna manera, estabilizar la situación en toda la región de Medio Oriente. De esto también se ha estado hablando, de ampliar también todo lo que tiene que ver con la conferencia de Shanghái, con el Consejo de Seguridad en toda esta región, lo cual es sumamente importante. Por eso yo creo que hay que entender esta parte civilizatoria y el papel civilizatorio que también juega Irán y Persia en este sentido. Así es. Alessandro, fíjate que una de las cosas que ha llamado la atención también, que Washington ha mirado de reojo el tema de la cooperación en materia defensiva entre estos dos países, y yo te pregunto, y también para nuestra audiencia, ¿no resulta un doble rasero no exaltar una alerta negativa sobre el desarrollo nuclear y defensivo de Irán y de Rusia, pero hacer, por otro lado, caso omiso al programa nuclear secreto de Israel, que muy por el contrario a los otros actores no se deja ni siquiera inspeccionar por los entes internacionales respectivos? Exactamente. Bueno, Irán y Rusia no representan para el mundo el peligro que sí lo ha hecho Estados Unidos. No olvidemos que lanzaron 2 bombas nucleares sobre poblaciones civiles en Hiroshima y Nagasaki. También Israel, a quien nadie supervisa sus ojivas nucleares, representan un grave peligro para toda la región y la humanidad entera, dado que en su proyecto nazi-sionista está arraigado el objetivo de limpieza étnica y de solución final en contra del pueblo palestino, mi estimado Dani. Y bueno, allí seguirá por lo pronto ese doble rasero que se acaba de evidenciar, vamos a decir, en información que nos ha llegado de hace tan solo minutos y que tiene que ver con este interrogante que te voy a hacer, Tadeo. Antes, si me permites, voy a dar la información. El Consejo de Seguridad de la ONU ha retrasado la votación sobre la demanda de un alto el fuego humanitario en Gaza y, bueno, quizás no es de sorprenderse, pero ha sido Estados Unidos, una potencia con derecho a veto, una de las potencias con derecho a veto del Consejo, recordemos, quien ha dicho que no apoya las nuevas acciones por parte del organismo, que recordemos son 15 miembros los que integran el Consejo de Seguridad y en este sentido, bueno, han decidido retrasar esa votación tan importante luego de que el secretario general de la ONU invocara el artículo 99. Por ello yo te pregunto, Tadeo, justo luego de haber visto, bueno, esta información y ese debate en el Consejo, primero las viabilidades, ¿no?, de que ese borrador de resolución para el alto el fuego sea aprobado y no vetado, ¿no?, y luego, sobre todo, de ser aprobado, que no sea, o sea, que sea cumplido por el régimen sionista, y de no ser cumplido, recordemos que el Consejo de Seguridad sí sería vinculante. ¿Podría darse finalmente sanciones al régimen de Israel? ¿Cómo lo ves? Estamos hablando de cosas tan simples como un simple cese al fuego humanitario para la entrada de ayuda humanitaria para la población en Gaza, que ha sido bombardeada de manera vil y cruel durante los últimos meses. Y aún así el Consejo de Seguridad de la ONU, más precisamente Estados Unidos
y al Reino Unido han puesto todo tipo de trabas para que no suceda un cese al fuego y para que el conflicto continúe. De esta manera hemos visto cómo se le ha dado a Israel, al régimen israelí, un día libre para que haga lo que quiera, e incluso esta noticia de que Estados Unidos retrase la votación en la reunión no es ninguna sorpresa, incluso que tal vez la termine vetando. Es interesante de que si se llegara a buen puerto con esta resolución, ya hemos visto que la palabra del régimen israelí vale poco y nada. No creo que cambie mucho más la situación actual. Sí, lo que puede llevar a concebir de alguna u otra manera es que la opinión pública se siga despertando en contra de lo que ya hemos visto y que ya es intapable, que son todos los crímenes contra la humanidad que han sucedido en las últimas semanas en Gaza. De esta manera yo creo que es una situación muy difícil. El Consejo de Seguridad es una trampa en sí misma para la discusión de estos temas, y más por un país que es sostenido artificialmente por Estados Unidos y el Reino Unido. Por lo cual veo poco probable también incluso las sanciones y que se avance incluso hasta en un mismo alto al fuego. Algo que vuelve a poner de contexto una vez más la necesidad de reforma de las Naciones Unidas. Ese es un tema que nos da para un próximo análisis. Vamos a seguir muy pendientes de las próximas horas a ver si finalmente se obtiene nueva información respecto a ese retraso de la votación del borrador por un alto el fuego en Gaza en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Alessandro, ya estamos en la recta final y te pregunto rápidamente, cambiando de punto, una importante reflexión se puede generar para el tablero internacional de esa reciente gira del presidente Putin a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, pues más este encuentro en Moscú ahora con el presidente de Irán, Sayyid Ebrahim Raisi, sobre todo de frente a Occidente. ¿Cómo lo ves? Sí, a pesar del papel casi insignificante que tiene hoy las Naciones Unidas, completamente violadas en su legalidad internacional por los continuos vetos por parte de Estados Unidos, o a la vez Israel, o a la vez Londres. Hay que destacar en primer aspecto que el hecho de que a pesar de las sanciones y la guerra híbrida en contra de Rusia que hemos visto, hemos presenciado en estos últimos años, Rusia no está aislada. Y quien antes era aliados de Estados Unidos, como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, ahora se revelan fuertes socios del gran país euroasiático, conformando un nuevo polo estratégico junto con Irán en la región, mi estimado. De esta manera los despido a ambos. Gracias por el análisis, Alessandro y Tadeo. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Allí el panorama. Lo cierto es que en el foco de estas dos naciones seguirán estando las estrategias y medios para combatir, mitigar o compensar las consecuencias de las sanciones unilaterales impuestas por otras naciones, particularmente Occidente. Así cerramos la semana de análisis. Buena jornada. Les esperamos el próximo lunes con más en Hispan TV.